Hola, soy Jessie y bienvenidos a Desafíos y Cicatrices. Hola, yo soy Lili. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio que traemos hoy con una sorpresa muy especial. Tenemos una invitada y bueno, ya Jessie acá nos contará un poco. Así es, bueno, el día de hoy tenemos una súper invitada que nos va a contar parte de su historia de vida, bastante interesante, donde la idea es dar voz a lo que Sandra, se las presento, nos cuente. Hola, buenas tardes, chicas. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Y sí, la idea de estar acá precisamente es visibilizar esa voz de muchas personas que sé que están viviendo lo mismo que yo, pero lo están callando y están escondiendo todo detrás de una sonrisa. Gracias, Sandra, porque rompiste un miedo y es de muchas personas, de ser escuchadas, de levantar esa voz, de pedir ayuda. Sí, a veces nos Exactamente. cuesta pedir ayuda por el miedo a ser juzgados, por el miedo a ser criticados y hay que romper con eso. Es la única manera de que alguien se toque el corazón y diga, aquí estoy. O incluso alguien que esté pasando por esto es como la manera de decir, yo también estoy viviendo eso, yo también tengo formas de pedir ayuda y puede ser incluso una orientación o una motivación. Así que pues desde ya te agradecemos que estés acá, que te hayas dado la oportunidad de venir. Hasta ahora las personas que han participado han sido a través de historias escritas y nadie se ha atrevido como a decir, ok, voy a ir hasta allá y a estar con nosotros y contarnos la historia. Así que desde aquí pues te lo agradecemos un montón, Sandra. Bueno, pues esa es la idea, poderlo compartir. Quise venir aquí también personalmente porque creo que lo que me está sucediendo puede pasarle a cualquier persona, no hay de qué avergonzarse, estoy en ese proceso de no sentirme culpable y bueno, ya les entraré a contar un poco más de qué se trata esta historia. Ok, Sandra. Claro que sí, Sandra. Bueno, antes de comenzar con tu historia, ¿quién es Sandra? Bueno, ¿quién es Sandra? Es una muy buena pregunta. Sandra es una mujer que ha tenido que ser fuerte en la vida, que ha aprendido a verle el lado bueno absolutamente a todo, a un aguacero, a un racionamiento, a una pandemia. Ok. Siempre he tratado de ver el lado positivo de las cosas. Soy una mujer emprendedora, una mujer echada para adelante. No me gusta quedarme quieta. Me gusta ver soluciones en los problemas. Y he aprendido a entender que todo es un aprendizaje. Que todo lo que sucede en la vida es por alguna razón. Y la gracia está en aprender esa razón para no cometer los mismos errores y poder avanzar. Me gustaría que empezaras contándonos cuál es esa situación difícil para ti, dolorosa, de la cual estás pasando. Bueno, hace 6 meses aproximadamente, desde diciembre del 2024, me convertí en la cuidadora de mi papá. Soy hija única. Fue un golpe muy rápido, por decirlo de alguna manera, algo que creo que no estaba preparada para afrontar, pero son situaciones que nadie te pregunta, ¿estás preparado? Sino la vida te pone allí. Llegan. Exactamente, Ujú. como dices Lili, son cosas que llegan. Te pongo el contexto. Mi papá desde el 2019 tenía un temblor en la mano derecha, pero era Ujú. algo pues totalmente controlable. Tú le decías, Fernando, así se llama él, quédate quieto, y él dejaba de mover la mano. Entonces era algo que no le impedía para nada, era algo más que todo físico. De igual Ok, forma fue al médico, se le hicieron sus respectivos exámenes que fueron solicitados. Todo, entre comillas, salió bien. Lo único que salía era que tenía un envejecimiento en su cerebro mayor al que debía tener para su edad. ok. Pero aún así los médicos decidieron darle medicamento para Parkinson. Nunca entendí el por qué, pero pues igual forma, si ustedes van a un médico es porque creen en ellos, ¿verdad? Entonces se le dio el medicamento. ¿Me ibas a decir, Sí, Jessica? perdón, ahí quiero hacer una pausa. Claro. Es decir, que esa reacción la asociaron con vejez, ¿sí? En los Y Parkinson, exámenes, o ¿sí? sea, los exámenes médicos que fueron resonancias magnéticas, lo Ujú. único que mostraban en su cerebro era un desgaste físico. Pues eso fue lo que me explicó a Ok, mí el neurólogo y el neurocirujano que alguna vez lo vio. Que lo único que se veía de manera física en su cerebro era un desgaste adicional. En esas imágenes pueden ver como la evolución de tu cerebro, Jessica. ok. Y lo que veían es que tenía como un deterioro adicional que debía tener para su edad, pero nada más.
Entiendo. Ok. Sin embargo, lo medican para Parkinson, Exactamente, supongo que por el temblor. exactamente. Yo hice la pregunta varias veces que por qué le daban ese medicamento, sí, nunca le vi ninguna mejoría, o sea, el temblor de él, es más, aún continúa. Pero Ok. ya pasó a ser un segundo plano, o sea, O ya sea, no después es. de que le dieron ese medicamento, tú estudiaste como hiciste seguimiento a Sí, ver si claro, presentaba como esa mejoría, pero pero nunca se no. presentó. O sea, simplemente se lo daban, pero no tenía ningún avance. Exactamente, Ok. y me decían que se le debía dar porque si no Mm, iba a seguir avanzando la enfermedad, que iba a tener otros síntomas, entonces pues obviamente yo hacía caso a los médicos y se los seguí dando. ok. Esto fue hasta el 2019 que este medicamento cuando fue a reclamarlo por cuenta de la EPS nos indicaron que ya no lo tenían. Ujú. Entonces fui a averiguarlo por mi tema, o sea, independiente, y me dijeron que estaba suspendido porque no le habían renovado la licencia de INVIMA. O sea, sí o sí, tocó Wow. suspenderlo. O sea, lo descontinuaron. Esa es la palabra, lo descontinuaron. Fuerte. Entonces, pues decidí hacer la transición porque yo sabía que era un medicamento restringido, un Ujú. medicamento delicado que lo necesitaba, que es una transición, quitar el medicamento poco a poco para que el cuerpo no sienta tan fuerte Disminuir como la Ya, sí, dosis. exactamente, paulatinamente para que no haya un como tú lo has impacto. dicho, Lili. Mm. Pues yo lo hice de esa manera. Ya a finales de noviembre le estaba sin su medicamento. Para diciembre se puede decir que empezó todo esto, empezó la historia. En la primera semana de diciembre, mi papá empezó a perder control de esfínteres, empezaba a Ujú. gotear, empezaba a orinarse, pero realmente yo me negaba a creerlo. O sea, yo prefería decir, no, es que tiene frío, es que se durmió. O O sea, sea, yo misma, excusabas, te inventabas una sí, yo misma me excusa. generaba excusas, aunque habían días que tenía que cambiarlo 3, 4 veces, pero me quería negar al tema. Claro. Porque era como muy difícil aceptar que necesitaba tomar pañales. Y yo decía, como que necesitaba tomar, que necesitaba usar pañales. Y yo Ujú. decía, ¿cómo le voy a contar a mi papá? ¿Cómo lo voy a enfrentar? O sea, tenía mil pensamientos en mi mente. Entonces, siempre fue muy duro. Un día, la primera semana de diciembre, se fue a parar de la cama y no pudo. Sus músculos no respondían, estaban totalmente rígidos, tanto manos como cuerpo. Me dijo, tengo que ayudarme a sentarlo. Ese día Qué fuerte. no supe si iba a volverse a mover o iba a quedar postrado en cama. Fue un día bastante fuerte porque ese día tenía que trabajar. Entonces, pues mi hijo se tuvo que quedar con él. Gracias a Dios, él estaba pues de vacaciones de su universidad. Un día fuerte porque ese día también no controló esfínteres y se hizo del cuerpo. O sea, fue un tema bien pesado. Y no sabía hasta qué punto iba a recuperar porque estaba totalmente en el limbo. Ujú. Y hay medicamente que te decían, porque mira que fue un cambio después de que le quitas el medicamento, no se lo puedes dar porque no existe ya, Sí, sí, o sea, como que te dejan maniatada y me despierto con un montón de síntomas que pues uno no sabe qué hacer porque es que uno no es médico. exactamente. Exacto. Pues la EPS, yo le había pedido una cita antes de esto, pues para decirle, mire, EPS, mi papá, esos parches que usted le están dando ya no existen. Entonces me le dieron otro medicamento a mi papá, que son unas pastas. Esas pastas yo ya se las había dado anteriormente, se las di durante 2 meses y me tocó quitárselas porque Ujú. le estaban dando alucinaciones. Entonces mi papá se tomaba esa O sea, pasta y muy se levanta. fuertes. Sí, o sea, en el organismo de él empezaba a gritar, se levantaba asustado. Y yo leí las instrucciones y efectivamente era un efecto secundario que podía dar. Y el temblor seguía igual. Ok, o sea, lo que era lo inicial pues nunca se dio solución realmente. Y la EPS solamente me daba los parches o las pastas que le daban alucinaciones. Me dijeron que no tenía ningún otro medicamento que ellos pudieran recetarle. Entonces quedé más maniatada de lo que estaba en un inicio. Qué triste, porque estamos hablando de la Pero vida de una persona, más yo qué hago si yo no tengo ni idea de lo que le está pasando. Exactamente. Entonces no tenía ni idea. impo- o sea, de cierta manera te sentías impotente porque no era algo que pudieras tú controlar, sino, sino te tocaba era manejar ya la situación, Exacto. Solucionar. Y es solucionarlo. solucionar en el día a día, a la marcha y a Ujú. ciegas, porque tú no sabes qué tiene. Como les decía, chicas, no sabía él hasta qué punto iba a volver a caminar, si se iba a volver a sentar, si iba a quedar en cama. O sea, vinieron 10.000 pensamientos a mí, Ujú. tanto ergonómicos, mi casa es una casa pequeña, o sea, ahí no cabe una silla de ruedas para decir yo lo movilizo dentro de ella, porque es una casa Claro. tipo apartamento. Entonces era como, bueno, ¿hasta qué punto va a recuperar mi papá o va a quedar en este punto? Gracias a Dios, después de eso, a los días volvió a dar pasos, se volvió a sentar, pero no quedó al 100% bien. Se ha quedado maniatada con respecto a los medicamentos de mi papá en una situación totalmente desconocida, que nadie me daba razón, como el paso a seguir es X. Entonces era levantarme en la mañana y decir, bueno, ¿y hoy qué?
¿Con qué te vas a encontrar? Esa era la ¿Qué palabra. sigue? O ¿Qué sea, sigue? le soy muy sincera. Habían días que yo decía, wow, mi casa es de 2 pisos, como realmente quiero bajar las escaleras, Ujú, porque no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces no era como no querer ver a mi papá, sino la situación en que se pudiera ujú. presentar. Y que es muy difícil cuando uno no sabe qué hacer. O sea, por lo menos cuando uno sabe qué hacer, uno dice, listo, hay que enfrentar, voy a hacer esto, pero ir y encontrarme con algo que Que yo no qué tienes voy ni a idea. hacer, no tengo ni idea ni por qué se generó. Exacto. Mm, No tienes ni idea cómo se generó, no tienes ni idea exactamente qué es, porque a la actualidad mi papá no tiene un diagnóstico como tal. O sea, lo que se presume es que es una demencia senil, Ok. pero presuntamente, más un dictamen escrito, no lo hay. Entonces, ha sido muy complejo. Mi papá volvió a caminar entre comillas, digo caminar entre comillas porque estamos hablando de que da pasos en la casa. A veces yo lo saco pues en la puertica para que se asolee, para que como que respire. Tome el sí, sol, que tome el el sol. aire. Exactamente. Anteriormente, los primeros meses podíamos ir como al parquecito a dar unos pasos con él. Ya los pasos han sido pues más débiles, ya la caminata es como más corta. Ujú. Él iba a la EPS y yo lo llevaba pues cogidito de la mano, ya no puede hacer eso, ya toca llevarlo en silla de ruedas porque en los lugares desconocidos él se asusta, él queda como congelado. Es decir, él ya no reconoce como ciertos lugares, un ejemplo de Bogotá, Sí, el médico, ya no reconoce sí, esos o sea, él lugares. te queda desconectado. Ok. O sea, como si estuviera dormidito. O sea, él está despierto, pero tú le hablas y Ujú. él queda así como ido. Eso me empecé a dar cuenta un día que tuve que llevarlo al centro porque me dijo que le estaban molestando los ojitos y que necesitaba unas nuevas gafas. El centro es un lugar que para mi papá era muy reconocido porque es joven y le iba mucho, se movía mucho por allá. Bueno, el centro era un lugar muy emblemático para él. Y en las calles del centro nos bajamos del carro y yo dije, pues va a caminar las 2 cuadras que era lo que tocaba caminar. Sí. Se quedó congelado, chicas. O sea, no, No, no andaba, o sea, como si estuviera en un lugar de terror como en si su estuviera mente conociendo un nuevo lugar y y se aterrado. impactara. Ok. Exactamente. Entonces, ese momento casi no camina. Entre mi pareja y yo tuvimos que cogerlo prácticamente cada uno de un brazo para que llegara allá. Entonces, han pasado muchas cosas muy impactantes para mí. Y cada día es un proceso distinto, un proceso diferente desde el tema de aceptar que tenía que usar pañal, que fue un tema como que mi punto de quiebre fue el 7 de diciembre. Ese día cumplían años mis tías, las menores, las hermanas de mi papá. Y pues nosotros fuimos a la reunión. Entonces yo le compré ropa nueva, le compré sudadera, camisetica, bueno, lo mandé ahí todo bonito. Pero lastimosamente, a media hora de haber llegado, pues mi papá ya se había orinado. O sea, en Entonces, ese momento no usaba pañal. no, yo todavía estaba O en la sea, fue como negación, sí. esa. Sí, Ok. todavía Eso fue no. volviendo al contexto de cuando yo decía, no, es que es por frío, se Que lo quedó dormido, lo excusabas. excusaba, sí, Sí. porque yo quería como darme ese tiempo a ver si en eso también evolucionaba. Ok. Entonces le compré Ujú. ropita nueva para que no hubiera ningún olor extraño, bueno. Pero en la media hora de que llegó, pues obviamente se orinó. Yo dije, bueno, me voy para la casa, me hago la loca. Yo dije, Ay, qué hagámonos la loca. difícil. Seguí la reunión, toda la familia se dio, pues obviamente cuenta, Ujú. pero de una manera u otra fue liberador, porque ellas también creían que mi papá estaba bien. O sea, ellas Ok. creían que mi papá solo tenía el temblor en la mano Y y que el ya, resto de su vida era normal. normal. Ajá, Entonces fue una ok. manera de que la familia también supiera el estado real de él, porque ellos también estaban como minimizándolo, así como, ay, sí, Ujú. él camina despacio, pero normal. Sí, no En pasa negación nada también. realmente. Exacto, yo creo que también Mm, estaban en negación. Cuando terminamos la reunión, hablamos como en familia, pues les conté cómo estaba el tema. Mis tías me regalaron el primer paquete de pañales, ya era como enfrentarme a esa realidad que ya estaba ahí en mis manos, ese paquete de pañales, que siempre fue duro porque sabía que la que los iba a poner era yo. O sea, él en ese momento no aceptaba que ya tenía que usarlos. No, él lo aceptó. ¿Y cómo fue esa situación de explicarle eso a tu papá? Pues realmente fue más fácil de lo que yo pensaba, porque yo imaginé que se iba a oponer, porque él siempre ha Ujú. sido como un hombre muy orgulloso. Él fue auxiliar contable de una empresa petrolera, entonces él era los que andaba con su corbatica Corbatica, su y traje, como una exactamente. abuela. ay, cómo nos Siento, cambia la vida, ¿no? exactamente, mujeres. Entonces él era muy orgullosito, por decirlo de alguna Ujú. manera. Pero yo le dije, mire, Delgado, mira, papi, yo le digo Delgado como de cariño por el apellido.
ya toca que empecemos a usar esto. Pues los primeros que mi papá usó como para hacer esa transición fue estos que son tipo ropa interior para la incontinencia. Pues yo le Ok. dije, con estos van a ser más fáciles, tú te los puedes quitar, te los puedes Como si poner. fuera La ropa una interior, te ropa dije, interior. son igual que tus pantaloncillos, entonces así Ujú, de un derrame no va a pasar nada. Ah, ok. ujú. Es la hora que yo realmente no tengo muy claro que si él lo comprendió en su totalidad o lo aceptó. Porque hay momentos que yo no sé si él entiende al 100% lo que le estoy Lo que tú le hablando. estás diciendo. Sí, Ay, hay ok. momentos que yo le hablo y él me dice, ah, ya. Entonces no sé si ese allá es, estoy Si lo allá lejos asimiló, o ajá, Ujú. allá no te entendí. O como si estuviera en un piloto automático, ¿sabes? total. Es Esa es la como que palabra. sí, bueno, ok. Sí, esa es la Mm, palabra que yo como si estuviera en un piloto automático. Ujú, Entonces no supe en realidad si lo asimiló o como dices Lili, entró a un piloto automático. es posible. Igual tengo la bendición que él me ha puesto como esa resistencia de Como no, que no lo no, voy a no quiero. usar. Ay, Entonces, sí, pero si no te haría las cosas más Sí, difíciles. eso, mucho más en ese complicado. aspecto sí lo agradezco mucho a Dios porque él ha sido una persona muy manejable. Yo he escuchado varios casos de personas con demencia que dicen que son agresivos, que Ujú, insultan a los familiares, que ya no los reconocen. Pero mi papá ha sido muy, muy noble. O ujú. sea, pasa un incidente, él se ensucia o algo, yo le digo, Delgado, mire lo que hizo, tenga cuidado. Y él se queda como en piloto automático y me dice, ah, ya. Y después dice, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, perdóneme, como un niño chiquito. Ay, Ujú. ok. Entonces él ha sido muy llevadero en sus procesos, Mm, ¿sí? Pero yo más que aceptación lo veo como ese piloto automático del que tú me hablas. es posible, de verdad. Entonces hay momentos que no sé si me está entendiendo o está en piloto automático. Hay momentos que tenemos conversaciones normales, entre comillas, ¿sí? Como de política, del presidente, lo que hablábamos en días normales. Y de un momento a otro se desconecta y queda como, ah, ya. ¿Cómo era tu vida antes de que le sucediera, o bueno, antes de pasar por esta nueva vida con tu papá? ¿Cómo era? Bueno, ¿Cómo era tus rutinas? ¿Cómo eran tus hábitos? Porque obviamente ahorita no es igual. no, totalmente no es igual. Digamos que una de las cosas que siento que he perdido mucho es libertad. Ujú, Porque ya para salir y dejarlo él solo, yo lo puedo dejar solo, digamos, 2, 3 horas máximo hasta mediodía, pero ya no es como que tengo un plan de todo el día y me puedo ir tranquila. Tengo que coordinar con mi hijo como, bueno, si yo salgo en la mañana, tú llegas a las 2 de la tarde, bueno, listo. Y mi novio me colabora y va, como dice, le echa un ojito y le echa una revisadita que esté bien, porque como les decía, mujeres, él es muy calmado, Sí. pero de igual forma yo no sé si él se va a poner en pie y se me va a caer, como ya me ha sucedido porque varias todos los veces. días Total, es... Es un proceso diferente, digamos, hay total. días que él está activo, que él está viendo su televisión, entiende, como hay otros días que está en su piloto automático. Me gustó esa frase, Ujú, para tomarla. Ok. Entonces, el tema de perder libertad, ¿sí? ujú. El tema de ver como que sueños que tocó como cambiar, que tocó como modificar. Y como es como reorganizar la vida y acomodarte a la Reorganizar situación. la vida, reorganizar tu casa, reorganizar tu Tus mente, tiempos. mis tiempos exactamente. Porque, digamos, yo soy muy de planes zanahorios, pero a mí sí me parecía muy rico, digamos, que hay una caminata de todo el día. Yo me iba a la caminata, delicioso. Pero ahora me toca decir, no, mira, yo puedo ir a una caminata de mediodía, porque ya el día entero no puedo. Digamos, a veces, un ejemplo con mi hijo el año antepasado, antes de que pasara esto, nos fuimos a ver luces a Boyacá, entonces nos fuimos en la noche y volvimos hasta el otro día ahí relajados, porque mi papá estaba dormido, estaba bien, yo no puedo Ujú, hacer eso, porque mi papá hay días que ha tenido terrores nocturnos, ujú, noches que, como 3, 4 noches que se ha levantado gritando mi nombre, Sandrita, Sandrita, como si yo no estuviera, y yo estoy arriba en mi cuarto, ujú. entonces se le olvida que yo ya llegué a la casa. Un domingo se salió en pañal que los vecinos fueron a buscarme porque estaba en la iglesia y en su mente yo estaba supremamente lejos y no sabía qué horas eran. A veces pierde ese tipo de... Sí, pierde la noción La del noción del tiempo. tiempo y también pienso yo que se queda de pronto en ciertos momentos del pasado, ¿puede ser? Te cierro con lo que tú me decías de, con la pregunta que me hiciste de los cambios. He perdido libertad, he tenido que reorganizar mis tiempos, reorganizar mi casa, cosas que se puede decir que son básicas, como hasta el tema del aseo, porque, digamos, ya lavar la ropa es lavarla de mi papá aparte, la mía aparte. Digamos, el último recibo de agua se me subió al doble, que eso es otra historia, o sea, el bolsillo Ujú, ahí también, oh.
Total. Claro, se fractura. Sí, entonces los temas de aseo, los temas de tiempos, coordinar con mi hijo para que él trate de no estar todo el tiempo solo. Hay Ujú, actividades que aunque quiera hacerlas me toca decir, no, muchas gracias, hoy no puedo hacerlas. ujú. Cuando sucedió todo este tema con mi papá, yo estaba en un tema como de, digamos, crisis de la mediana edad. Entonces todo se sumó porque yo estaba con el tema de quiero emprender, ya no quiero ser más empleada, también estaba como en el tema de estar cansada de empresa, que desde Estabas los como en 17 en años. una etapa de cambio también para tu vida. Exacto, sí, como dije, bueno, yo quiero hacer algo personal, algo propio, tener un emprendimiento, trabajar con algo que me quedara algo más tiempo para mí. Entonces empecé como a reevaluar eso. Pero cuando llegó este tema con mi papá, ya fue como acomodar todas las fichas que ya estaban en desorden Sí, y en meter parte. fichas nuevas. Sí. Entonces ¿Sabes sí, qué? Creo que es el problema de esas fichas nuevas que tú llamas, que en esas fichas no estabas tú. O sea, tú total. para ti no estabas. No. Estabas era para, en función de mi papá, en función de lo nuevo, venga en cómo me acomodo, porque creo que ahí llegas como a ese punto de quiebre de Sandra la mujer. Porque acá era Exactamente, solo el rol de ser madre Y y ser ser hija. hija. Ujú. Y una exactamente. hija cuidadora, que es diferente. Sí, lo que tú dices eran fichas que me empujaban a las fichas Sandra. O sea, era como cuando tú estás en una obra de teatro donde tú eres la protagonista y de un momento a otro llegó otro personaje y te pasó a un segundo lugar. Y uno queda como, Wow. ¿y ahora qué hago? Y así te empieza a ver la sociedad. Todo el mundo te pregunta, ¿y cómo está tu papá? ¿Cómo está tu ser querido? Y obviamente uno lo aprecia, ¿sí? Pero nadie pregunta, ¿Cómo estás tú? ¿cómo estás tú? O sea, las personas ya muy íntimas te preguntan, Ujú. como mi mejor amiga, mi mejor amigo, pero como todo, o sea, cada uno está en su vida y es normal, ¿sí? Cada uno sigue con su espacio, cada uno sigue con sus rutinas. Y así Ujú. mismo yo vuelvo a la mía. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, es como empezar a darte cuenta que tu vida ya está a expensas de otra persona. Total. Inclusive empieza a generarse hasta un sistema, hasta una sensación de culpa. Porque si tú piensas en ti, uno en su mente dice, wow, pero es que si yo estoy pensando en mí, estoy de pronto Dejando a un deja- lado a mi dejando de lado papá a mi papá. o Si yo, descuidando a mi o papá. descuidándolo, exactamente. Entonces empieza esa culpabilidad, como de que si yo quiero ir a hacer esa actividad, pero no, ¿qué tal mi papá se caiga? No, pobrecito, no, yo soy la única persona que tiene. Porque es así, porque como les digo, yo no tengo Ujú. hermanos, como que yo puedo decir, no, me voy y se lo dejo a mi hermano y yo me voy tranquila. O Sí, se claro. reparten como ciertas tareas Co- con tu papá, ¿no? Sí. Otra O cosa, lo espacios. que tú dices, hay muchas tareas que mi papá me ayudaba a hacer y pues ya me toca a mí sola. Ujú. Porque con él había una complicidad muy bonita. Entonces yo le decía, bueno, Elga, entonces usted hoy me ayuda con lo del almuercito y me hacía el almuerzo básico porque él sí para que mi mamá lo entrenó bien. Le arreglaba la casa, le hacía almuerzo, pero ya no puedo. Digamos, un incidente que me sucedió, de esas cosas random que pasan cuando tienes una persona con este tipo de cosas mentales. Ujú. Cada día es una prueba de error. Sí. Cuando mi papá todavía pues caminaba un poquito más, yo le dije, papi, apágueme el arroz, o sea, era girar la perilla. Y él se equivocó y me giró el horno. Ay, Dios mío. Cuando yo empecé a sentir calor, yo me acerqué y abrí el horno porque necesitaba sacar un sartén, porque como Ujú. buena latina guardo los sartenes en el horno. Ok. Sí, entonces Trucazo. cuando, sí, si no tienes espacio, el horno está ahí. Ay, Cuando yo fui a Dios. sacar ese sartén, se me incendió el cabello, mujeres. Ay, Ay, no, no, Sandra. Imagínense Sandra. esto tan incendiario, se me incendió la cabeza. Dios mío. Yo me Qué miraba en el peligro. reflejo del horno y parecía yo todo esto de fuego. Ay, Dios No, ¿qué mío. hiciste? No, pues yo empecé a darme cabezazos así, a pegarme en O el sea, cabello. Sí, claro, ajá, para Como que para apagara. intentar apagarlo. Se apagarlo. ve como una buena parte de acá que aún Ay, está así no. como tratando de crecer. Gracias a Dios no tuve ninguna quemadura. Dios mío. Y fue un choque pues muy fuerte porque fue el choque físico de wow, me puedo quemar, al choque mental al momento de decir, wow, mi papá ya no puede prender una estufa, no puede mover un fuego, ya no puede calentar una comida en un horno a microondas. Ya Entonces, no. o sea, son temas que he tenido que procesar demasiado rápido. Sí. O sea, Total. mientras que me apagaba A el ver. cabello, decía, bueno, ¿y esto qué Ujú. significa? Tengo que darle un Total. significado adicional a esto. Claro. Y Total. era como de ya no me puedo ir y dejarle a mi papá la comida en el horno porque ya no me la va a calentar.
Entonces ahora me Ujú. toca cuadrar mis horarios para dejarlo almorzado, dejarlo desayunado. Reorganizar algo nuevo Organizarte. nuevamente. Todos los días es una Pucha, reorganización, chicas. fuerte. Todos los días es una reorganización. Hoy antes de venir, pues obviamente toca dejarlo almorzado. Mi hijo me escribió que llegaba tarde porque pues está en una práctica universitaria. Entonces, Ujú. reorganicemos todo otra vez. Complejo y un choque también contigo misma todo el tiempo porque pues todo avanza, ¿sí? Bueno, todavía no hay un diagnóstico, pero como lo cuentas tú, ha venido es más bien como avanzando toda la, la, Y muy el, rápido. la enfermedad de tu papá, o bueno, la situación, voy a decirlo así, de la condición de tu papá, que ha sido, te ha tocado, fue pucha, aprender con los golpes Día, o prueba, con los error. choques que te has dado, cómo empezar a ¿Y ahora qué hago manejar. con esta nueva situación? ¿Y qué le respondo en este momento? ¿Y qué hago ahora aquí? Y con respecto a lo que tú me decías del tema cognitivo, hay otro punto que también fue como fuerte para mí, que era lo que tú decías si no reconocía. Hay cosas que ustedes dan por hecho y que yo también daba por hecho, que es como que mi Ujú, papá sabe qué día es, qué año es, quién es su familia. Bueno, tú das por hecho eso. ujú, Cuando la primera sesión de mi papá que le dieron de terapia ocupacional, le preguntaron en qué año estaba. Pues yo súper tranquila dije, va a decir 2025. De pronto se equivocará en el día, en el mes y es normal porque está en la Ujú. casa. Cuando dijo 2004. Para mí fue un choque tan fuerte. Después le empezaron a decir que contara, como que 20, restemos 20 manzanas, bueno, entonces le empezó 20 manzanas, 19, 18, 7, 3, 8. Son cosas que como que te hacen aterrizar y te das cuenta que las cosas son peor de lo que pensabas. El tema mental ha sido más fuerte. Un día le dije, Delgado, haga su firma porque la necesitábamos. ujú, Me di cuenta que no se acordaba cómo firmar. ujú. Entonces, cosas que uno considera normales, No ya para tan, mí no son sí, normales. como no tan graves, para ti son ya más un choque de emociones. Sí, literalmente, como quítate la chaqueta, ¿cómo hago eso? O sea, pregunta que yo creo que también me dio muy duro, no supe cómo contestar. Un día estaba arreglando a mi papá para dormir y me dice, le dije, papi, acuéstese. Sandrita, ¿cómo me acuesto? O sea, ¿cómo responderle a un hombre de 72 años cómo se acuesta a dormir? ¿Cómo reenseñarle a una persona de 72 años cómo acostarse? Sí, claro. Y debe ser doloroso, porque es que es Sí, mi papá, es alguien a quien quiero, es alguien importante, y de repente yo tengo que ver cómo te deterioras todos los días. Ujú. eso también es duro. O sea, ver el desgaste de esa persona y que no hay nada que tú realmente puedas hacer aparte de acompañarla. Total. Y No, sin nada claro, ¿no? Que es que sigo insistiendo que el tema de que no haya un diagnóstico, uno a veces necesita un nombre y necesita saber, ok, esto tiene nombre, este es el plan, esto va a mejorar de alguna manera, me da como de alguna forma esperanza, pero cuando yo no tengo ni siquiera un plan de tratamiento, algo que me dé luz de, ok, vayamos a Ujú. llegar a este tiempo y me permite incluso en el camino ir aceptando, pero es que no tienes lo que hay. vivir con la incertidumbre todos los días. Ujú. Es que ni siquiera mi papá está tomando un medicamento relacionado con el Con tema. con la condición, para Ujú, lo que dice imagínate. Lili, un tratamiento. Mm. Sí, Saber yo qué paso a hacer, qué voy a hacer. O sea, también te ha tocado de cierta manera aprender, incluso hasta manejar esas situaciones de agobio, porque, bueno, no sé si esté bien como yo le vaya a decir, pero básicamente ellos vuelven a ser como niños. exactamente eso que tú Qué dices. difícil Es cambiar el rol, que es otro tema que es muy cambiar el fuerte. rol. O sea, dejar de ser hija a volverte la mamá, en mi caso, de tu papá. Entonces es una sensación de abandono, es una sensación de orfandad, por decirlo de alguna manera, Ujú, porque la figura paterna está relacionada con la protección. ujú, Ujú. así Entonces, es. así tu papá tenga 80, 90 años, tú sientes que tu papá te protege, no importa, pero es tu papá, ¿sí? Y ahora soy yo la que tengo que decirle, papi, tenga cuidado, mi hijo se tomó la pasta, cosas que eran en las que él hacía, ¿sí? Entonces Hija, esa ya rel- almorzó. exacto, Hija, ¿qué horas llega? Hija, abríguese bien que está haciendo frío. Ahora es exactamente. diferente. Hay días que él se acuerda de eso, como hay días que no está, como les decía, piloto Ujú, automático. Entonces, cada día es diferente.
y es una montaña rusa. O sea, tampoco es un proceso de declive como donde tú te puedas ir preparando psicológicamente de que, bueno, esto va a empeorar. Como muchas enfermedades que uno dice, bueno, muy duro, pero vives ese duelo y lo pasas y sabes como, bueno, el día que no va a mejorar y vamos para abajo. Pero no, o sea, hay días que él está relativamente bien y de una manera u otra como que las esperanzas se le encienden y al otro día no está, como yo lo llamo, que es cuando está totalmente en piloto automático, que no se acuerda cómo sentarse. Sandra, y en esos días ¿cómo te sientes tú? Es decir, a nivel emocional, ¿qué pasa contigo? Porque entonces, digamos que hemos hablado de todo lo que le pasa a tu papá, de lo difícil que ha sido, de, bueno, la falta del diagnóstico, pero es qué significa para Sandra levantarse y que hoy tu papá esté muy mal. ¿Tú cómo te sientes y qué haces con eso que sientes? Bueno, pues yo creo que de alguna manera es agobiada porque es una carga que no sabes cómo manejar, que no sabes a quién soltársela. Entonces es complejo. Y a veces uno llega a sentir desesperanza porque no hay un punto para donde caminar claro, que tú digas el siguiente paso es este. Si no te levantas y es como esperar de, bueno, vamos a ver si le dura un rato o dura todo el día así. Porque a veces es como que al rato ya reacciona y otros días todo el día piloto automático. Y Sandra, dime, perdón si te interrumpo, ¿cómo tomas esas fuerzas para asumir ese rol de mamá, porque aún vives con tu claro, hijo, y para asumir ese rol como cuidadora, ¿sí? Que pienso yo que ese es como el concepto de lo que estás viviendo esa ahorita. es la palabra exacta. Como, o sea, que te hace sentir como esa fuerza, incluso estar aquí contando esa historia y de esa experiencia que estás viviendo de vida. O sea, qué hace para que Sandra se levante todos los días y diga, tengo que aceptar, Continúes, porque está continúo, siendo duro. a pesar de la Sí. carga que tienes emocional, ¿no? A eso voy, a pesar de cambiar como esa libertad o esas rutinas de vida que tenías, ¿no? ¿Qué Sí. haces tú? O sea, qué te motiva para seguir? ¿Qué Mm, haces? Bueno, pues yo soy creyente. Yo me apoyo muchísimo en Papito Dios, creo que es el que me da la fortaleza. Oro bastante en las mañanas. También soy una persona que me agrada bastante investigar, entonces está en YouTube presente. Ejercicios para bajar el estrés. Hoy me salen los 10 de yoga, los 4 mantras, los 3 sutras, etcétera. Miro lo que más me conviene, entonces digamos en mis mañanas yo trato de tomar un tiempo para mí principal. Yo me levanto 7 8 de la mañana y tomo media hora, una hora que es para mí, donde yo le digo a todo el mundo que estoy durmiendo, pero no estoy ya despierta. Ujú. Entonces hago ejercicios, oro, medito, tomo un tiempo para hacer alguna actividad que me agrade, por pequeña que sea. Actualmente, pues fuera de cámara, le contaba a Jessy que deseo emprender, que quiero volver a tener un propósito de vida, porque sí me he dado cuenta que en medio de todas las cosas me he estado perdiendo. Y creo que muchas personas han tenido esa sensación de que pasa el día y te das cuenta de que, bueno, sí, ayudé a mi hijo con su trabajo, ayudé a mi papá, hice la casa, hice tal cosa, y yo digo, bueno, y al final del día, ¿qué hice para mí? Y se me ha pasado muchos Ujú. días así. Hay Te días que digo, cuestionas. claro, porque hay días que cosas tan básicas como arreglarme las uñas, digo, wow, hace una semana no me las he arreglado y ni cuenta me he dado. Total, porque estás en función De del... otras personas y otras Exacto. circunstancias. Entonces son cosas básicas que me nutren a mí. Entonces ahí como que empecé a analizar, no, yo quiero retomar el tema de emprender, de algo que se pueda acomodar, que pueda hacer desde la casa, pero que me permita tener, pues aparte de un ingreso, obviamente, un propósito de vida, algo que Ok. yo pueda decir es para mí, es mi tiempo y me renueve. Ay, ok. Y eso es súper importante. Eso que mencionas del tiempo que te das en la mañana es vital porque esos Sí, son actos de autocuidado y es una manera de, por lo menos, elegirte en esa mañana. O sea, esa media hora que te tomas es la media hora en la que te eliges porque creo que el resto del día sí, total. no estás contigo. Estás es para surfear el día, para ver qué nuevo vino y mirar cómo soluciona. Así Entonces, es. creería ahí, Sandra, que es importante que empieces a tener, pues tienes esa media hora, pero empieces a tener más espacios para ti y hacer cosas que le guste
a Sandra la mujer. No a la madre, ni a la hija, ni a la cuidadora, porque ahorita pues eres cuidadora de tu papá, pero Sí, tú también eres una persona, como te dije ahorita, que también siente, que también tiene sueños, que también tiene una vida, y esa no la podemos dejar de lado porque mira, ahí te desdibujas totalmente. Se pierde uno en ese camino por estar en función de. Mm, esa palabra de dibujar es muy cierto. O sea, llega un punto que uno dice, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, llegué aquí, pues, yo digo mayo, ¿y qué he hecho en estos meses para mí? Entonces es complejo. Sí, hay que sacar más tiempo. Digamos, los martes yo voy a capacitación de emprendimiento, que son de 9 a 11 mediodía. Y ahí me veo con una amiga, compartimos un rato, también trato de como de socializar con ella, porque algo importante que tengo claro es que si yo no estoy bien no puedo ayudar a nadie, porque a veces creemos, no, es que si mi esposo está bien, mi hijo está bien, mi papá está bien, pero si tú no estás bien no puedes ayudar a nadie y te Total. vuelves es una carga. Ujú. Entonces el tema de cuidarse, de no olvidarse de uno es un reto adicional, Lili, porque de palabras se dice sencillo, pero a veces no es Pero el fácil. hecho, Como decían las mamás, del dicho al hecho hay hay mucho mucho trecho. trecho. Ya iba a decir ese Total, dicho total. yo. Sí, A mí me queda una duda y es la familia se dio cuenta ese día, ese 7 de diciembre, que tu papá pues se orinó, sí, yo que la la siento. enfermedad pues era en serio. Ellos ahorita qué rol ejercen, o sea, es decir, te han dado algún apoyo, esto ya te ayudaron con los pañales, pero a hoy, ¿pueden ser red de apoyo para ti? No, o sea, tengo una prima que yo la agradezco públicamente, que es hija de, pues, de una hermana de mi papá, que cuando ella vio el tema de mi papá, de igual forma habló conmigo, me mandó un apoyo económico que eso le agradecí grandemente, porque ella pues también tiene su hijo, su esposa, personas a cargo, ella se hace cargo de la nana, bueno, es una persona que tiene un corazón muy bonito. Ella me dio un apoyo económico y se lo agradecí en su momento. Y con respecto a mis tías, no, nada, o sea, ellas no participaron más. Fue como, toma tu detalle de Navidad, le dieron unos pañales, una Ujú. levantadorcita y hasta ahí fue. Entonces no hay como esa red de apoyo que yo diga con ellas un día me puedo ir tranquilamente. No lo hay. Ok. Sí, porque no hay esa red de apoyo y uno a veces le hace falta como un día que uno diga, ay, no, yo quiero desaparecerme, pero estando tranquila. Y está bien. Total. Y O está sea, bien, exacto. pienso que no hay que juzgar ese, uy, uy, no, no quisiera saber de que soy mamá, de que soy esposa, de que, o sea, quiero mi tiempo. Y está bien, no está mal. Total, así sea, pero no quedarse en la cama Todo el Uno día. acá ya estirado Le pensando en llamo nada, o en sea, es un nada. Sí. tiempo O para uno sea, de respira y respira diferente. y está bien. Mm, Y eso que ustedes dicen es muy cierto. Y la gente es muy dada a juzgar. Y cada persona quiere opinar. Digamos, cuando yo saco a mi papá, eso es un tema. ¿Por qué no lo saca? ¿Por qué lo saca más? ¿Por qué no lo abriga? ¿Por qué no lo desabriga? ¿Por qué no lo tiene así? ¿Por qué no lo tiene así? O sea, todo el mundo se cree Eso médico, es, eso es, opinómetro. eso me hace acordar de algo. Y es que cuando uno tiene un bebé, ¿sí? Oiga, pero ¿por qué no lo limpia? Oiga, pero ¿por qué no sé qué? O sea, pues pucha, pero yo soy la mamá, pero ¿por Sí, qué me criticas? ¿Por qué me dices cómo hacer las cosas y tú no vienes acá y lo estás y no haciendo? estás viviendo la No vida estás que yo estoy viviendo lo y que yo viviendo. tampoco te estoy. están ofreciendo ninguna ayuda. O sea, no es como decirte, bueno, no Total, lo haces así, pero ven que lo vamos a hacer así y yo lo voy a hacer por ti. Ujú, No, solamente te mandan, ¿sí? ujú. sí, O ¿con ven, qué entre todos derecho? paguémosle una terapia, Exacto. hagamos, de pronto no sea un aporte, de pronto de espacio tuyo, pero un aporte también que tu papá tenga un espacio para tener una terapia física o incluso para ti una terapia psicológica, porque tú te estás viendo agobiada y estás sintiendo muchas emociones de cambios en tu vida, que es importante tratarlos. Sí, porque tú tienes lo que tú estás en este momento sobrellevando, uy, o sea, es de admirar, que sé que es muy posible llegar a eso, a tener que cuidar a nuestros padres porque es una ley de vida, ¿no? Y a prepararnos, esto que estás diciendo, a prepararnos para eso. Nadie se prepara, pero qué fuerte. Y la verdad te admiro un Gracias. montón, Sandra. Y sé que ese TikTok o esa historia que vi hace muy pocos días de ti y que te envió un mensaje de fuerza, de que eres una guerrera, porque, uff, o sea, no lo he vivido, no lo quiero vivir, sé que de pronto lo voy a vivir, de verdad.
me inspira lo que dijiste, aunque fue más que todo un mensaje donde querías como soltar un poquito de eso que estabas viendo, asimilo Sí, yo, donde también fue una experiencia de, oiga, ¿por qué le formulan algo a mi papá que lo hizo dependiente y que lo descontinúan? Eso fue, pues se dio para que contaras mucho más de tu historia, de lo que tú estás en este momento viviendo y con lo que pues tienes que empezar a vivir, ¿no? sí, Porque, pues bueno, acá hay que asimilarlo y es que eres hija única, has tenido de pronto un apoyo económico, pero no un apoyo emocional, un apoyo también de cierta manera de, oiga, Sandra, tranquila, yo me quedo este espacio de 2 horas con su papá, y váyase que Y tranquila. váyase tranquila, vaya a total. caminar, vaya, le hace un libro en un parque, o Ujú. sea, es esa situación de empatía que hay que Ujú. tener. Y la verdad te admiro porque tengo personas cercanas que pueden ver a su papá enfermo en una clínica, ni Y no siquiera se le escriben, movilizan. Ujú. o sea, ni siquiera hay una llamada, ni siquiera, o sea, todos vamos a llegar a la vejez Sí, y Dios no se queda con nada. Y cuando uno es hijo, uno debe orar bien, porque uno no sabe las vueltas que da la vida, ¿sí? Y, o sea, para mí es un caso de admiración, gracias. Sandra, de verdad, y te lo digo de corazón por lo que te digo, porque todo lo que tú estás diciendo y contando me acuerda de familia, sí, muy cercana, donde no se responsabilizan por su papá. Por más errores que cometamos como padres, no debemos dejar de pensar en que somos hijos y que es nuestra responsabilidad estar ahí, sí. Así que yo quiero aprovechar este espacio, Sandra, porque entiendo por lo que estás viviendo y ponerme un poquito en tus zapatos. Y ahora que quieres emprender y que sé que tienes muchas habilidades, Gracias. muchas, de hecho quería preguntarte sobre tus aretes. ¿Esos aretes los hiciste tú? No, estos son un modelo que compré Ok. para ver cómo los hacía, Porque para hace, iniciar con el tema de... fuera de cámaras me contaste que pues te gusta mucho tejer. Entonces por eso me surgió la duda. Y yo sé que pues ahorita estás en curso de tu emprendimiento, pero haces cosas, así Sí, que este espacio está también para que le cuentes a las personas que nos vean y que pues ahorita estás siendo como independiente porque eres una cuidadora y necesitas un recurso también económico, tanto pues mm, para los gastos de la casa, nosotras como mamá sabemos qué gastos tiene uno en el hogar, aparte tienes un hijo que está en la universidad, que imagino yo que también de alguna manera lo apoyas, sí, claro. todo cuesta, ir a una cita médica, que ya no puedes ir en un Transmilenio ni en un bus No, con tu papá. Total, esto. Otra cosa que nos habías contado fuera de cámaras, acá resumiendo un poquito, es que te prestan una silla de ruedas, ujú, ¿sí? Por momentos, ¿sí? Y creo que también la vas a necesitar de pronto aquí en un futuro, no solo por momentos, sino continuo. Sí, ya de manera continuo. más continua. Entonces, este espacio es para eso, también para ayudarte de alguna forma poder lidiar ciertas cosas de las que estás viviendo y aprovechar. Nada, cuenta lo que tú vendes, cuenta lo que tú haces, cuenta qué Bueno, te gusta hacer. Este es un espacio completamente libre. bueno, pues aparte de cuidar a mi papá, ser mamá, ser hija, ser pareja, estoy efectivamente emprendiendo. Actualmente ayudo a una amiga que ya tiene ya un emprendimiento formado hace 4 años, Ujú, donde comercializo cobijas, buzos tipo Yeti, estos grandotes para quien le interese, buzos ujú. para mascota, pañoletas, y estoy iniciando una línea propia de productos tejidos para mascota. Estoy Wow. iniciando con el tema de collares tejidos en macramé con una técnica muy mía. Estoy utilizando materiales diferentes. La idea es que siempre me ha gustado ser original. Ay. Y también estoy empezando a tejer hamacas para gatos, tejidas totalmente a mano. Entonces, para Ay, qué quien tenga su lindo. Ok. gatico, quiera ponerlo súper chic, que se vuelva un gato chismoso en la ventana, pueden contactarme. Me encanta. Y bueno, eso es con lo que estoy iniciando. Vamos paso a paso, porque pues para ello también se requiere algo de músculo financiero. Pero bueno, Total. estoy haciendo los mostrarios, estoy haciendo por pedido, entonces también quien desee puede escribirme.
Apoyar a Sandra, Mm, por Por favor. favor. ok, sí. Ahí Y dejaremos tus redes para que las personas que claro estén que sí. interesadas pues te escriban y bueno, Se hagan Bueno, sus contacten quien pedidos. contigo, quiera saber más de mis incidencias del día a día pueden seguirme en mi TikTok. por Allí mis favor. compañeras le van a dar ahorita el dato. Y con respecto a la silla de ruedas, pues sí, mi papá ahorita ya está empezando a requerir más silla de ruedas para salir. Digamos, para mi cumpleaños fue necesario que se la prestaran porque pues si no, no hubiera podido salir porque quería irme a Ujú, un paseíto, fui a Sopó. qué Entonces, si alguno tiene rico. una silla de ruedas económica que le esté estorbando en su casa, puede ser una de estas paseadoras básicas, pues bienvenida, también me pueden colaborar escribiéndome. Yo Total. Y sé si que alguien que la quiere donar, pues También también bienvenida es es. una buena también causa bienvenida. y bueno, es el momento. Así es. Sandra, no sé si quieras algo más, tengas algo más por decir, por contar. Bueno, lo último que quiero decirles es que no estamos solos, que hay muchísimas personas que están pasando por situaciones similares o más complejas que la mía. Y lo que a mí me motivó como para hacer ese pequeño TikTok, pues no lo hice para motivar, no lo hice para dar ningún tipo de consejo, sino para recordar eso, que hay más personas que están viviendo cosas similares y que es bueno llegar a un momento de levantar la mano y hablar, porque lo que callamos se vuelve una carga más pesada. Ujú. Entonces, que dejemos de juzgar y nos atrevamos a hablar. Ay, ok, Sandra, te agradecemos mucho que estés A hoy ustedes, aquí. chicas, por haberme invitado. Y para las personas que nos están escuchando, si están en una situación parecida, espero que este episodio les pueda servir, que se den cuenta que ser cuidadores es muy difícil, que nos sentimos a veces culpables, obligados, que nos genera cargas emocionales, nos agobia y es normal sentirse así. No es que seas mala persona si algún día sientes ganas de dejar todo tirado y renunciar, no es que seas mala persona, simplemente que estás agotado y es porque es ser muy difícil, es asumir un rol para el que no estamos preparados. Así es, Lili. De pronto, antes de terminar, me gustaría que tú desde tu lado profesional le dieras un consejo o un mensaje a Sandra. Bueno, para Sandra lo que dije ahorita y es el tema del autocuidado, ¿sí? Porque es decir, todos tenemos roles en la vida. Ser pareja es un rol, ser hija es un rol, ser madre es un rol, ¿sí? Pero yo sigo siendo la mujer. Y haz cuenta que la mujer es ese árbol con ese tronco, ¿sí? Y los ramitas que se desprenden son los roles que ejercemos. Las ramas no son nada si no está el tronco, ¿sí? Entonces tú decías algo muy, muy importante y es, si yo no estoy bien, pues no va a poder ayudar a nadie. Y eso es así. Entonces, yo que te sugiero, los espacios de autocuidado son súper importantes. Te dedicas media horita, sí, habría que buscar otros espacios, mirar cómo te rotas con tu hijo. Yo sé que la familia externa tampoco está ayudando, pero habría que a veces tocar como la puerta. Oye, tía, mira, necesito que Ayuda. ayuda. Dame 2 horitas para salir. Cuéntale un poquito también cómo te sientes, porque es que a veces nos cerramos un montón, Ujú. ¿sí? Y nos cogemos y nos echamos la carga nosotros mismos. De pronto si tú le dices, tía, estoy mal, estoy estresada, estoy agobiada. Hay días en los que no sé qué hacer porque esto está siendo muy difícil para mí. ¿Me puedes apoyar? ¿Sí? Porque a veces también asumimos, ¿no? Ah, no quiere ayudar. Listo, pues que no Pues ayude, que yo no puedo ayude, y el yo me hago orgullo. cargo y lo enfrento. Pero puede que la tía, ¿sí? Al ver que de verdad estás afectada, se movilice y diga, oiga, sí, sí, es mi hermano, porque yo como hermana, porque no ejerzo ese rol también y te apoyo, no le estás diciendo que te quedes con él, le estás pidiendo unas horas que son importantes para ti. Ujú. Entonces yo te sugiero eso, ¿sí? Y hablar, 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 hablar. Sí, y Total. no solo como de lo que pasa con tu papá, sino de ti. Por eso yo te decía, ¿y tú cómo te sientes? Porque no es solo todo lo alrededor de la enfermedad de tu papá, sino es yo la persona que se levanta todos los días a enfrentar algo que es muy difícil. Entonces, mi consejo desde acá es ese. Es ese porque está algo que se llama el síndrome del cuidador y es cómo nos afecta a nivel emocional y físico ser cuidador de otra persona. Mm. Esto lo sufren a veces hasta las enfermeras. No tiene ese nombre, pero una enfermera también se agota en medio de su camino. No sé si han escuchado que a veces las enfermeras que son bravas, que es que son Claro, mala se gente, cargan. pero la enfermera empieza con una vocación y un amor increíble y en el camino de ver tantas cosas Ahora, se vuelve tengo dura. una tía que le pasó. Entonces Así es. no esperes a que llegues allá, dos, tienes unos sueños,
tienes todo el derecho de empezar a vivirlos, emprende, haz eso. Lo del propósito es muy importante. Una vida sin propósito nos puede llevar a un estado de ánimo terrible, ¿sí? Nos puede llevar a una depresión incluso, porque yo me levanto ¿y yo qué hago? Entonces, es importante que le metas ahí al emprendimiento porque ese es un propósito tuyo, es algo para ti. Así es. Nada, Sandra, de verdad que te agradecemos muchísimo por este espacio, por quererlo compartir, porque sé que, como lo decía al inicio, hay muchas personas que se van a ver, o sea, van a conocer tu Reflejadas historia y ahí. reflejadas Esta es la idea. y que se van a motivar a soltar un poco, a hablar, a buscar esos espacios, ¿sí? Porque tal vez hay personas que, como tú lo estás diciendo, no han pensado, oiga, yo me merezco media horita al día, una hora, ¿sí? Entonces, te agradezco un montón, sé que hay mucho más por contar, pero bueno, eso vendrá en el camino. Espero que todo mejore para ti, para tu papá, para tu hijo, hasta para tu pareja. Vamos a dejar acá tus redes para que te sigan, para que te apoyen. Ok. Esperamos que ojalá un alma muy caritativa, perdón, alguien que no esté ya necesitando esa silla de ruedas quiera donártela, que obviamente esté en buen estado, pues no nueva, pero sí buen estado, o si está nueva, pues mejor aún. Y nada, muchas gracias a ustedes por vernos cada día, que en nuestros episodios nos emociona y nos enamora mucho más esta labor y este trabajo. Entonces, pues nada, muchas gracias y recuerden que su historia puede ser contada aquí, como lo hizo Sandra, como invitada, también de manera escrita, pueden hacerlo, si así lo quieren hacer. Entonces, muchas gracias y recuerden suscribirse a nuestro canal Desafíos y Cicatrices y también a nuestro Instagram, Desafíos y Cicatrices, enviarnos sus historias, escribirnos desafíosycicatrices@gmail.com. Listo. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego, chao.